Ok. Bueno, ya estamos grabando. Muchísimas gracias, René, por haber aceptado esta invitación que fue tan a distiempo. Fue algo que se me ocurrió el día de ayer, ver si podíamos hacer algo para los ex compañeros, ya que tenemos un grupo en el cual nos estamos reuniendo con el padre Evers, y ahí surgió la inquietud de que qué es lo que se iba a hacer. Entonces quisiera comenzar preguntándote, René, yo a ti te conocí cuando estaba bueno, en noveno grado, creo que por ahí. Te conocí, tú llegaste al colegio y lo que recuerdo de ti es tu sonrisa, tu abrazo fuerte, tus, tus apretones de mano fuertes, que jugabas con nosotros basquetbol, jugaba fútbol, todo, todo. O sea, eras como uno de nosotros sin estar en el aula, mas sin embargo nos dabas clases, creo que nos dabas religión. Y esa es la cultura de Don Bosco que tengo en mi mente contigo. Son recuerdos muy bonitos. Pero estaba estudiando para sacerdote por ese entonces. Ahora lo que quisiera que nos comentaras es qué fue lo que pasó desde ese entonces hasta ahorita, qué es lo que haces, a qué te dedicas, René. Ok, gracias Juan. Bueno, todo en pasado, ¿verdad? Jugaba, estaba y todo lo demás ya. A esta edad ya es mucho menos lo que uno puede hacer. Incluso estuve operado de los ligamentos de la pierna derecha por jugar fútbol precisamente después de unos años, así que he disminuido un poquito el deporte. Qué bueno que los recuerdos sean tan bonitos de compartir, de estar ahí con ustedes. Y yo recuerdo que esos 2 años para mí fueron muy significativos. Era mis 2 años de práctica, le llamamos tirocinio. Entonces, digamos que estaba en el seminario todavía y después de haber estado esos 2 años ahí en el Don Bosco, estábamos en la Avenida Peralta todavía, pues fui a Guatemala ahí a estudiar la teología. Estuve 4 años y luego de esos 4 años me enviaron al Santa Cecilia. Ahí estuve otros 4 años, del 92 al 95. Ahí me encontré de nuevo, bueno, llegó el padre Everest los 2 últimos años que yo estuve ahí en el Santa Cecilia. Y de hecho, el año que él llegó fue que me ordenaron ya sacerdote y estuve hasta el 95. Luego de ahí fui a Costa Rica otros 4 años. Ahí en el Santa Cecilia estaba como encargado de estudios. Ya en Costa Rica, en el Salesiano de Don Bosco de Barrio Zapote, en San José estuve encargado de pastoral. Luego, eso fue hasta el 99. En el 2000, regresé a El Salvador. Estuve 12 años en el Ricaldone, 6 como encargado de Bastante. pastoral y 6 como director del instituto, hasta el 2011. Luego, el 2011, 2012, ya me llamaron a que me hiciera cargo de la pastoral juvenil de toda la inspectoría, que abarca desde Guatemala hasta Panamá. Estuve ahí en esos 12 años, ¿verdad? Hasta el año pasado, prácticamente. Y los últimos 3 años también estuve con una responsabilidad a nivel de congregación con lo que llamamos Escuela Salesiana América. Entonces era todo el continente americano que se divide en 4 zonas y la nuestra era aquí pues Estados Unidos, México, Antillas y Centroamérica. Luego la zona andina, Brasil, que es una región solamente ella, y el cono sur, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Entonces tenía que reunirme con cada una de esas regiones al menos una vez al año, ¿verdad? Esos fueron los últimos 3 años, mitad del 17 hasta ahora el 20 que terminó todo la pandemia y ahí pues ya el contrato, digámoslo así, terminaba también, ¿no? Y entonces también con la inspectoría, bueno, fueron 9 años que estuve en la pastoral juvenil, perdón, y eran 6, pero me sumaron 3 años más por algunos procesos que tenía que consolidarse y ahora pues me enviaron aquí a la ciudad de la Don Bosco. He comenzado apenas este mes, en enero, y hoy pues tuvimos la celebración de Don Bosco con la comunidad educativa pastoral, ¿verdad? Así que estamos de fiesta. Ok, Así en resumidas cuentas es lo que he hecho. interesante, porque de eso queríamos hablar un poquito, de qué significa y qué es lo que pasa este 31 de enero. ¿Cuál es la fiesta? ¿Qué se celebra? ¿Cuál es el motivo? Explícanos y recuérdanos a los exalumnos. Bueno,
Recordemos que, bueno, 31 va a ser domingo, hoy por ser día de semana y es el último de trabajo de la semana, pues lo celebramos hoy. Pues celebramos cuando Don Bosco nace, digámoslo así, a la vida eterna, porque es la muerte de él el 31 de enero de 1888, hace más de 130 años, ¿no? Normalmente se celebran las fiestas de los santos el día en que mueren, ¿no? Ujú. Entonces, Don Bosco lo celebramos el 31 de enero, pero digamos que es el recuerdo un poco de su vida, un poco el recuerdo de la obra que él hizo y todas las casas salesianas a nivel pues, del mundo celebran esta fecha con mucha alegría. Y también los grupos de la familia salesiana. Los grupos de la familia salesiana pues son más de 32 grupos. Los fundamentales o principales, digamos, que incluso fundó Don Bosco fueron nosotros los salesianos, las hijas de María Auxiliadora, los cooperadores salesianos y la Asociación de Exalumnos Salesianos. El hecho de ser exalumnos salesianos ya es uno de los primeros que Don Bosco pues dejó su legado pues en todos los que han pasado por una casa salesiana, ¿no? Ok, muchísimas gracias, René, por hacernos ese recordatorio. Me gustaría preguntarte, eh, ¿cuál fue ese legado que dejó Don Bosco? Así, en resumidas cuentas, ¿cómo se vive la vida como Don Bosco? Ese Como modelo de exalumno, Don Bosco. como exalumno, Primero a ti preguntártelo como sacerdote y sí después como exalumnos, ¿ok? ¿cómo deberíamos vivir esa vida? Bueno, el legado que Don Bosco nos ha dejado ha sido un legado muy grande. Recordemos que él tuvo una infancia bastante difícil. A los 2 años fue huérfano ya de padre, vivió en una pobreza, digamos que extrema, pero desde el principio se le fue manifestando de alguna manera la misión que él iba a tener. Digamos que a los 9 años él tuvo un sueño que le fue revelado un poco cuál iba a ser su campo de misión y la opción, digamos, que Dios de alguna forma tenía para su vida, ¿no? Y se le aparece un personaje, él está en medio del patio y está con un montón de jovencitos que están ahí jugando y él pues quiere entrar a jugar con ellos, pero comienza a escuchar que se insultan, que se golpean y entonces se mete en medio de ellos para hacerles ver que eso no era lo que tenían que hacer y como no le hacen caso, la reacción que tiene es empieza a golpearlos, ¿no? Entonces ahí se le aparece el personaje y le dice, hey, no con golpes, no es esa la forma, ¿verdad? Sino que con la dulzura, la amabilidad vas a conseguir que estos muchachos cambien. Y entonces Don Bosco se queda quieto y un poco asustado, le dice, ¿y usted quién es? Que mi mamá me ha dicho que no hable con extraños. Entonces el personaje le dice que no se preocupe, que él está con él y que le va a enseñar una maestra, le va a dar una maestra que le va a decir lo que va a hacer, ¿no? Y en eso aparece una señora, dice Don Bosco, que estaba soñando, y le dice, ¿y usted quién es? Le dice, y le dice la señora, yo soy a la que tu madre te ha enseñado a saludar 3 veces al día, ¿no? Entonces con el ángelus. Entonces ya ahí le dice pues que es que la Virgen María. Entonces le dice, pero ¿de qué me están hablando? Yo no entiendo lo que me están diciendo. Entonces le dice, observa. Y entonces ve cómo los niños que estaban en ese campo se transforman en animales, ¿no? Y entonces le dice, tú tienes que cambiar a esos animales en mansos corderos. Y entonces los animales se convierten en corderos que llegan a hacer pues juegos al personaje, a la señora, y le dice, pero yo cómo voy a hacer eso? Le dice. Y entonces le dice, con el estudio, la ciencia, la paciencia, la mansedumbre, vas a lograr alcanzar que esto suceda, ¿no? Y entonces, de alguna forma, esa misión que Don Bosco recibió de parte de Dios, que en ese momento él no entendió, y cuando lo contó en su familia, pues su hermanastro le dijo que quizás iba a ser un jefe de pandilleros o cosas por el estilo, y solo la mamá le dijo, bueno, la abuela dijo no hay que hacerle caso a los sueños, ¿verdad? Y la mamá le dijo, bueno, quizás vas a ser sacerdote, y eso fue lo que se le quedó grabado a Don Bosco de chiquito, ¿no? Y entonces comenzó, Ese fue el llamado. ese fue el llamado, exactamente. Ahí fue como comenzó el llamado, pero que se actualizó en varios momentos de su vida, porque digamos que de ahí nació el interés de querer estudiar, contrario a lo que hacía la familia, pues que era pastar vacas,
sembrar, dedicarse a las tareas del campo y don Bosco aprovechaba los momentos libres para ponerse a leer libros, ¿no? Llegó un momento en que la mamá tuvo que tomar una decisión muy difícil de sacarlo de la casa porque había mucho pleito entre él y el hermanastro, que era solo hijo del esposo de mamá Margarita. Y entonces por la paz en casa, don Bosco tiene que salir de su casa y prácticamente tirado a la calle, porque la mamá solo le dijo, vete allá a una finca que tenemos unos parientes lejanos que tal vez te reciben y te dan trabajo. Y entonces solo con esa indicación se fue. Y gracias a Dios lo recibieron, pues, y luego un tío de él, pasados unos 2 años, y eso fue un atraso para él en cuanto a su educación, logró que volvieran a la casa y ya la mamá tuvo que hacer división de la herencia, de lo poco que tenían, y entonces el hermanato se fue a vivir aparte y ya solo quedó el hermano José, que era hermano de Don Bosco, y la mamá, ¿no? Entonces ya comenzó el estudio en serio, ¿verdad? Fue a Kieri a estudiar su, llamémosle así, su secundaria y luego ya para elegir qué es lo que iba a hacer, pues decidió al final con el consejo de su madre y el tío de un amigo de él entrar en el seminario, ¿verdad? Al finalizar su estudio, cuando se ordenó sacerdote, Don Bosco tuvo varias opciones de trabajo. Digamos, ser el maestro, llamé maestro encargado de una escuela, ser el tutor de unos niños de familia rica, o irse de capellán de unas órdenes religiosas. Y don Cafaso, que es un santo también que estuvo con don Bosco, le dijo, no, véngase conmigo, vámonos a Turín y ahí usted se queda 5 años más profundizando su ministerio. Y fue ahí donde don Bosco, el apostolado de don Cafaso era visitar las cárceles. Entonces fue ahí donde don Bosco va a las cárceles y él creyendo que solo iba a encontrar personas adultas, se encontró que había muchos jóvenes ahí. Y fue cuando le cae la peseta, como decimos nosotros, de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para que estos jóvenes no vengan a parar aquí? Porque para él fue tan impresionante que tuvo que incluso, estaba la pena de muerte, tuvo que asistir a un joven que murió en la horca y le impresionó tanto que acompañó al muchacho, lo confesó, incluso en el camino hacia el patíbulo, por decirlo así, don Bosco iba con él, pero a cierto punto no pudo más, se desmayó y cuando despertó ya el muchacho pues lo habían ejecutado, ¿no? Entonces, de ahí surgió como la inquietud de decir, no, yo tengo que hacer algo para que ellos no vengan acá, ¿verdad? Y luego a través del tiempo, los sueños que se le fueron manifestando, ya hizo él opción por los muchachos, ¿no? Y entonces dijo, voy a tenerles una casa, ¿no? Es así más o menos como ocurre el llamado. Ok, interesante porque ahí él tomó la opción por los jóvenes, porque muchos otros sacerdotes, muchos otros santos se dedican a los ancianos, digamos, a los niños, pero don Bosco escogió a los jóvenes. Y es por eso que la juventud admira tanto a don Bosco. ¿Qué tú le recomendarías a los exalesianos que nos hemos alejado un poquito del camino de don Bosco eh, para, para que nosotros podamos seguir ese legado, seguir ese camino y y no apartarnos? ¿Qué nos recomendarías Sí, para seguir bueno, ese modelo de don Bosco? Porque muchas claro, veces lo perdemos, ¿verdad? sí. Sí, yo creo que aquí hay muchas, digamos, muchas experiencias. Hay algunos que tal vez se quedaron motivados por algo, otros tal vez, como tú dices, se alejaron, pero siempre en todo exalumno que ha salido de las casas salesianas hay algo que queda. Puede ser que quede dormido un buen tiempo, pero al final marca, es decir, hay un sello ahí que no se puede quitar y ojalá que ese sello sea para bien, pues, porque, digamos, pueden haber sellos también negativos, ¿no? Pero digamos que el sello que esperamos que haya quedado, pues haya sido el positivo. Y recordando lo que tú dices, ese sello en qué consiste? Pues consiste en que en la casa salesiana, pues encontraron un ambiente donde se sintieron acogidos, un ambiente donde hicieron buenas amistades, un ambiente donde se formaron, se educaron, no solamente recibieron contenido de asignaturas o cosas por el estilo, sino también valores, formas de ser, formas de pensar, y también un ambiente donde si fue buena la experiencia, pues lograron encontrarse con Dios.
Sí, Entonces son esos cuatro elementos que son también forman parte del legado que Don Bosco pues nos ha dejado, ¿no? Porque eso es lo que quiso hacer para los jóvenes. Don Bosco que vivió la orfandad, quiso ser un padre para ellos. Don Bosco que vivió en una familia disfuncional, por decirlo así, quiso darle una familia completa a los jóvenes, ¿no? Don Bosco que vivió una actitud contraria a la formación, pues quiso cambiar esa cuestión, ¿no? Y don Bosco que desde pequeño comenzó a vivir la presencia de Dios en su vida porque su madre se la inculcó, quería que sus jóvenes pues vivieran también esa experiencia de Dios. Y entonces él llega a la conclusión de que la misión de él era salvar a los jóvenes, pero en un horizonte mucho más largo, digamos como un horizonte final, a largo salvar su plazo, alma. ¿Perdón? a largo plazo. Exacto, y que iba de una manera trascendente. Es decir, Don Bosco veía la salvación de los jóvenes para la eternidad, porque él decía eso, ¿no? Acá a muchos les decía, hey, te espero en el paraíso, ¿no? Pero llegó a la conclusión de que no se puede alcanzar esa salvación si no hay una salvación también aquí en este mundo, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo voy a salvar a los jóvenes aquí en esta tierra? Y es a través de la educación y la formación, educación para la vida. Y es por ello que comienza él a fundar, bueno, primero comenzó con queriendo llevarles a Dios a los muchachos. Cuando llegaban al oratorio, pues les decía una catequesis, se saben las oraciones, pero poco a poco se dio cuenta que ellos necesitaban más, además, otras cosas, ¿no? Y entonces es donde él hace opción por la instrucción y la formación. Y entonces combina dos cosas, educación y evangelización. Tanto que uno de los lemas nuestros es educar evangelizando y evangelizar educando. Y entonces ahí es donde comienza. A través de la educación yo evangelizo y eso me lleva a salvar a los jóvenes. Entonces, dentro de ese ambiente que podemos decir que pudiera ser parte del legado para los exalumnos, las frases más emblemáticas de Don Bosco nos pueden dar una pista en esto. Una de las frases más célebres era buen cristiano y honrado ciudadano u honesto ciudadano, ¿ya? Don Bosco quería formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Y qué significa ser buen cristiano? Bueno, ante todo, la práctica religiosa, ¿no? Un católico practicante, un católico que no solo es de domingo, sino que va un poquito más allá. Igual, el desarrollo de unos valores que son los valores del Evangelio, las bienaventuranzas, eh, la honestidad, la amabilidad, la bondad, el amor sobre todo, ¿no? Luego, vivir esa religiosidad a manera de compromiso con Cristo, es decir, soy un creyente que creo en la iglesia, pero creo también en la vida y por lo tanto hago vida lo que yo creo en la iglesia, ¿no? Entonces, y también integrado en la iglesia, de alguna forma tenemos un puesto en la iglesia. Don Bosco siempre defendió eh, al Papa, a la iglesia y siempre quiso estar como en sintonía de ella, ¿no? Y de hecho, la congregación salesiana ocupa un lugar, junto con las otras órdenes religiosas, un lugar muy especial en la iglesia. Incluso él formó muchos sacerdotes diocesanos en su tiempo, no solamente se quedó formando salesianos, sino que también llegaban muchos que luego fueron a la diócesis, ¿no? Luego, un exalumno se caracteriza también por ser devoto de María y de María Auxiliadora, ¿no? Por eso el 24 de mayo es muy significativo para nosotros, el celebrar a nuestra Madre. Y también vivir las enseñanzas de Don Bosco, que eran precisamente la alegría, la fiesta, la sencillez, el Dios te ve, el hacer bien todas las cosas todos los días, el cumplir el deber exacto de las cosas. Son las enseñanzas que Don Bosco nos dejó como camino para el que quisiera camino de santidad. Domingo Sabio decía eso, ¿no? La santidad consiste en estar siempre alegre, no en hacer cosas raras, sino vivir tu vida a plenitud y hacerlo porque sabes que Dios está con vos, ¿no? Entonces, esas cosas interesantes. Y en cuanto al honrado ciudadano, que es la parte un poquito a veces más difícil de identificar, ¿verdad? Porque dice, bueno, vivir una especie de ciudadanía activa que implica asumir todos los deberes que un ciudadano en una sociedad pues puede tener, ¿no? Ejercer sus derechos y también ejercer sus deberes, ¿no? E incluso ahora que aquí en El Salvador estamos en tiempo de elecciones, ¿no? Del otro mes, entonces ser responsable en ir a votar, pues ahí cada quien con su conciencia,
pero yo ejerzo mi derecho a votar y después voy a ejercer mi deber a asumir lo que voté, ¿no? Luego, comprometido con el bienestar social y el bien común de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo sumar a la sociedad? Voy a decir algo que tal vez cae mal, pero digamos, si pagaste los impuestos y después utilizas bien los recursos que te llegan a la casa, el agua, la electricidad, igual, si tienes la capacidad de compartir lo que tienes con otras personas, de ser solidario, sobre todo en este tiempo de pandemia del año pasado, a este que acabamos de comenzar y cuántas necesidades tienen las personas. Como exalumnos salesianos, yo creo que una de las actitudes que podríamos tener es el ser solidarios con otros, sobre todo con los que más necesitan. Y si no lo hemos hecho, pues sería bueno que, yo creo que no hay que ir muy Comenzar. lejos para darnos cuenta que hay gente que necesita, ¿verdad? En ese sentido. Y luego vivir tu profesión bien, a cabalidad, lo que seas, si sos médico, si sos docente, si sos ingeniero, si sos lo que sea, puedes vivir tu vocación en esa profesión, pero también tu vocación dentro de lo que, la pregunta que dice, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Y qué quiere que sumes para la sociedad, ¿no? Y si tienes hijos, pues cómo vas a inculcarle a tus hijos estos valores salesianos que tú viviste, ¿no? Que tú aprendiste ahí, ¿no? Ok, yo nada más me queda decirte que realmente ustedes como sacerdotes eh, han hecho una gran labor para con nosotros, porque yo recuerdo los años del Don Bosco como los años maravillosos, ¿verdad? Y es cierto, recibimos una educación súper buena. Deporte, el deporte es un fundamento, un pilar bien importante también que yo recuerdo, si nos enseñaban a jugar bien fútbol, básquetbol, voleibol, de todo. Mis hijos a mí me preguntan que por qué sé tanto, pues que porque nos enseñaban todo, como que si fuéramos semiprofesionales. Y teníamos un profesor muy bueno, el profesor Magno creo que se llamaba, nos Todavía está enseñaron aquí. la parte, ahí me lo saludas, la parte de la educación, excelentes profesores que teníamos. Me acuerdo de la filosofía que nos daba, no sé si tú nos diste religión, filosofía, pero también la filosofía del padre Alejandro, me acuerdo. Nos enseñó desde muy temprana edad todos los movimientos, socialismo, capitalismo, marxismo, nos abrió el panorama completo en esos momentos, que eran momentos cruciales, que teníamos que saber de todo eso, nos abrió el panorama y siempre con los padres salesianos, yo recuerdo que teníamos un compañerismo tan grande como el que recuerdo contigo, que jugabas con nosotros, que entrábamos leña en fútbol y vos también a nosotros nos pegabas, así eras uno más. Así era el modelo de Don Bosco, evangelizar a través de la acción, a través del ejemplo, educando y también estando cuando se necesitaba. Yo me recuerdo que en primer año, creo, o segundo, me enfermé de sarampión, creo, y el padre Mason, que también un gran amigo de nosotros, porque realmente compartía con nosotros, el padre Mason, llegó a darme los santos óleos y ahí estuvo conmigo. Nunca había pasado eso en otros lugares donde ya había estado. O sea, realmente ahí estábamos. Cuando salíamos a los retiros, a Yagualo, o que íbamos a la playa, siempre iba uno de ustedes y con nosotros nos cuidaban, estaban viendo qué era lo que hacíamos, nos daban un poquito de libertad como para que viéramos, pero también ahí estaban con nosotros haciendo ese soporte, ¿verdad? Como que estaban con nosotros viendo hasta dónde podíamos llegar y ahí ustedes actuaban y nos daban el evangelio y nos hacían aterrizar y caer. Entonces, nada más que decirte que muchas gracias en nombre de mío y tal vez de mis compañeros que han hecho una buena labor. Hay compañeros que están tratando de seguir el Evangelio, llevando el Evangelio de alguna u otra manera. Tenemos excompañeros, no voy a mencionar los nombres, pero sí voy a entrevistar a un excompañero que vive esa vida en su familia, con sus hijos, en su labor, en su comunidad. Entonces, nada más que darte las gracias, René, por haber aceptado esto. Esperamos que no sé si va a ser la primera y última vez que voy a hacer esto, estoy probando este tipo de situaciones, eh, pero ojalá que sigamos adelante. Muchísimas gracias por todo
si pudiera darle un último consejo a los exalumnos y con eso nos despedimos. Nada más que lo que quería don Bosco para todos, que vivan felices, que vivan contentos en la presencia de Dios. Ok, Aquello de jueguen, salten, rían, pero no ofendan a Dios. muchísimas gracias, René. Que Dios te bendiga. Saludarme a todos los profesores que están ahí. Bueno, tuvimos muchísimos profesores buenos en el colegio. En la parte educativa también recuerdo a todos. Recuerdo a Pastrana, que es un ejemplo también, a Carlos Pastrana, es un ejemplo de un exalumno que llegó a darnos la física y la matemática que íbamos a recibir en una universidad donde la mayoría queríamos ir. Y él como exalumno llegó y nos dio eso, nos dio excelentes profesores de física, de matemáticas. Bueno, mi papá fue un excelente profesor, ahí trabajó también. No es por nada, no solo lo digo yo, lo dicen mis compañeros, Numa Pompilio, Soriano también. En fin, tuvimos una gran escuela. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, saludos a los maestros y sigan con esa labor. Dios los bendiga. Chao, hasta luego. Hasta luego. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Juventudes que caminan sin saber a dónde van. Juventudes tan heridas, sin fe, sin paz, sin luz ni amor. Juan Bosco, oye nuestra voz. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Si supieras cuántas veces nos trataron de vencer, si supieras cómo duele el ver crueldad, rencor, pasión. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Ven a ver cómo luchamos con esfuerzo y decisión. Ven a ver cómo tratamos de hacer cambiar el mundo de hoy. Juan Bosco, ven y ayúdanos. Salve, don Bosco Santo, joven de corazón. Mira todo el quebranto de un mundo sin amor. Tony Martínez, muchas gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos hacerte unas preguntas concretas con respecto a don Bosco. La primera es que quisiéramos que nos contaras, antes de comenzar, cuántos años hiciste en el colegio don Bosco, desde cuándo iniciaste. Y finalmente quisiéramos que nos dijeras qué significa para ti don Bosco. Sí, gracias Juan por darme la oportunidad de hablarte un poco de mi experiencia en mi paso en el colegio y el conocimiento de San Juan Bosco. Decirte de que yo ingresé en el colegio en el año 1984, estuve 6 años en el colegio, ingresé en lo que es séptimo grado, sección C, en donde cada uno de los años que tuvimos en nuestro paso en el colegio pues fueron plasmando nuestras vidas, y eso se puede ver que ya han pasado 31 años y seguimos como que fue ayer pues. Y frutos tal vez nosotros no lo miramos en el momento, sino que al pasar el tiempo, en donde año con año pues ver los carismas de los diferentes sacerdotes y maestros que tuvimos en el colegio, en donde cada uno de ellos pues plasmaron con sus enseñanzas nuestras vidas, ya que aprendimos los valores
método de San Juan Bosco, que es la corrección preventiva. No es con golpes, sino con bondad y mansedumbre, con amor. Tony, cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar contigo, tú estás organizando alguna reunión de los exalumnos, algún trabajo de tu comunidad, siempre estás haciendo algo por la iglesia. ¿Cómo ha influenciado en ti el modelo de Don Bosco? ¿Y cómo haces para llevar ese modelo en tu familia, en tu comunidad, donde sirves, en tu trabajo, en tu iglesia? Cuéntanos. Para mí Juan Bosco pues es el padre y maestro de la juventud, aquel que inexplicablemente su espíritu sigue vivo pues en cada una de nuestras vidas. Pues es la razón de que el tiempo ha pasado y sus enseñanzas siguen vivas. Juan Bosco decía: me basta que sean jóvenes para amarlos. Y la confianza enorme que ella tuvo en María Auxiliadora, nuestra Virgen, nuestra Madre. Recuerdo el sueño de los 9 años, donde prácticamente fue el inicio de todo, donde transformó su vida, ya que cuando recibe esa manifestación del Señor y le dice: ¿quién eres tú? Y le dice: esta mujer se encargará de enseñarte quién soy yo. Y esa mujer es María Santísima, María Auxiliadora, en donde Don Bosco, a través de ella y toda su obra, que aparentemente se ve inalcanzable, pues miramos lo enorme que es, no solo en nuestro país, El Salvador, sino que a nivel del mundo. Pues miramos quién es San Juan Bosco y su legado, cómo este sacerdote santo transformó la vida de la juventud. Pues sabemos que los valores nacen, que él no mira. Él dio respuestas a aquel momento que le tocó vivir en su tiempo. Pues vio los problemas que tenía la juventud y cuando él trata en ese sueño de los 9 años, trata de solventar, porque Don Bosco es una persona un poco impulsiva y fuerte, pero el Señor le dice: no es con golpes, sino es con bondad y mansedumbre, porque tú vas a solventar y convertir y transformar. Así, una vez que nosotros hemos salido del colegio, pues hemos tenido que dar esa respuesta, no con violencia, sino con amor. Y como buena maestra, pues María Auxiliadora siempre ha estado presente en nuestras vidas. Creo que Don Bosco, así como él nos enseñó a poner toda nuestra confianza en nuestra Madre. Yo recuerdo que cuando teníamos 20 años como exalumnos que estábamos celebrando en esa ocasión, yo conseguí unas imágenes de María Auxiliadora y yo quería conseguir unas imágenes de San Juan Bosco. Y yo hago el comentario: miren, por lo menos les conseguí esto. Y uno de los compañeros me dice: cállate vos, si es María Auxiliadora, es la maestra, es la que nos acerca a los pies de Jesús. En una de las oraciones de San Juan Bosco dice: amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa. Y el mismo Don Bosco le dice el Señor: esta mujer se encargará de enseñarte quién soy yo. Don Bosco es el padre y maestro de la juventud por excelencia. En él miramos como en su legado y su forma de pensamiento decía: me bastaría que sean jóvenes para poderlos amar. Y aquí hay enorme confianza que depositó en María, en donde
toda la obra que él creó desde la congregación salesiana y su legado, pues esa confianza de decir, ella lo ha hecho todo. Confía en María y verás lo que son los milagros. Esto es mi pequeño pensamiento que yo quiero transmitirte, Juan, a través de lo que es en sí San Juan Bosco, su legado. Tony, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte por el tiempo. Si tú nos pudieras dar un último consejo a tus ex compañeros, a los ex alumnos salesianos, ¿qué consejo nos darías para que nosotros pudiésemos vivir el modelo de Don Bosco en nuestra vida? Que si miramos la obra salesiana, pues, y quienes la siguen, avivando, en este caso los sacerdotes de la congregación, así como cada uno de los sacerdotes con los que convivimos, los maestros, como sea el padre Evers, padre Pierre, el padre René Santos, padre Alejandro el Gaveta, en donde padre Siberino, cada uno de ellos sus carismas nos transformaron y nos hicieron dar respuestas, así como San Juan Bosco dice, sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. El tiempo ha pasado, cada uno da respuestas de lo que es este mundo, transformándolo, no pidiendo que el mundo cambie, sino cambiando nosotros primero y dando respuestas en el escenario en que nos desenvolvemos como profesionales, como buenos doctores, buenos ingenieros, buenos licenciados, en el escenario que nos toque desenvolvernos, como en la familia, como buenos padres, buenos esposos, buenos hijos. Así es que este es el pequeño pensamiento que yo quiero transmitirte de un poco de lo que Don Bosco hizo, no solo en mi vida, sino en cada una de nuestras vidas, porque soy uno más que recibió del legado de Don Bosco, y así cada uno de los que pasamos por la institución salesiana, en este caso el Colegio Don Bosco de la Peralta, pues transformó nuestras vidas, y de una u otra forma nosotros nos toca transformar los escenarios en los que desenvolvemos. Gracias, Juan.